de ninguna manera. Fíjense en la bolsa mundial. En la bolsa mundial ha subido mucho, pero es que hay una serie de bolsas que han subido mucho más. Por ejemplo, emergentes. Por ejemplo, tecnología en el Nasdaq. Por ejemplo, pequeñas empresas, aquí hemos puesto de la zona euro. ¿Esto es aleatorio? Pues no. Esto son versiones distintas del crecimiento. Por ejemplo, si ustedes van a comprar autopistas o constructoras, ¿dónde están creciendo en el mundo? En emergentes. Sectores tradicionales están creciendo en emergentes. Hay que comprar sectores tradicionales en emergentes. ¿Por qué? Porque estos países están creando clase media a un nivel tremendo. Es lo más parecido a España en los años 60. Creación de clase media pura, que es lo mejor. Pero cuidado, el crecimiento de emergentes es uno. Pero emergentes en I+D no es lo suyo. O sea, el Apple de turno no es emergente, es americano. Hay muchas empresas punteras que no son emergentes, son americanas, son japonesas, son de diferentes países. Esto es otro tipo de crecimiento, el de la innovación, y esto se coge vía Nasdaq. Y el de las pequeñas empresas, bueno, ya lo he dicho antes, las pequeñas empresas crecen más que las grandes. Las pequeñas empresas, cuando el crecimiento gira, son las mejores. Con lo cual, fíjense, lo que ha ocurrido es, cuando el mundo ha ido de menos en el año 2008 y luego está creciendo disparado, que cuando el mundo crezca disparado, estos sectores y estas bolsas sean las que lo hacen mejor, no es aleatorio. Es lo que ha ocurrido siempre que el mundo ha girado antes. Cuando el mundo ha girado, esto ha ido primero. Claro, somos conscientes que en algún momento, con lo cual que les decía, barato por barato, ¿qué compramos? Compramos crecimiento. Y es lo que hemos tenido en carteras estos años y por esto lo hemos hecho mejor que los índices. Pero el tema es el siguiente, en algún momento va a haber cruce. En algún momento el defensivo va a subir y este va o a bajar o a mantenerse, con lo cual va a ser mejor tener defensivos. Miramos muy atentamente si vemos este momento y les aseguro que a día de hoy no lo vemos. ¿Por qué? Primero ha crecido el PIB, pero ahora crecen los IPCs. Los IPCs en todo el mundo están creciendo. ¿Cuáles son los mejores sectores bursátiles cuando los IPCs crecen? Pues mire, industriales, tecnología, bancos y seguros. ¿Y cuáles son los peores sectores cuando los IPCs crecen? El peor, telecomunicaciones. Con lo cual, de momento, mientras los IPCs sigan creciendo, pensamos que el crecimiento va a seguir haciéndolo bien. Ahora, como gestores, una cosa sí que tenemos un ojo puesto. En algún momento vamos a tener que hacer un cambio de carteras e ir de estos de más crecimiento, más cíclicos a más defensivos. De momento no lo vemos. Y ya, sencillamente, 2 minutos, solo muy rápidamente, divisas. De la misma forma que valoramos empresas, valoramos divisas. Esto, por ejemplo, esto es lo único que les voy a explicar. Lo otro ya solo les voy a decir las conclusiones y si alguien quiere en el coloquio podemos hacer. Esto es un ejemplo de lo que son los mercados financieros y es un ejemplo de nuestra razón de ser. Esto es euro contra el dólar, desde el año 75 hasta ahora. La línea, esta de aquí, la línea blanca, es la valoración correcta de dólar contra euro según un criterio nada extraño como es la paridad del poder adquisitivo. Es un criterio de valoración de divisas, ¿de acuerdo? Pues fíjense, estirado, esto sí, lo hemos estirado en una línea recta. Si los mercados fueran eficientes siempre, la línea amarilla, que es la cotización, debería ir siempre muy pegada a este de aquí. ¿Cuál es la realidad de todos los mercados? Y esto lo observamos en todos. Lo observamos en mercados de acciones, de bonos, de divisas, inmobiliarios. Cualquier sitio donde haya un mercado y elementos humanos interviniendo en las compras y ventas. Observamos lo siguiente. Las cotizaciones se van. Esto, por ejemplo, aquí es dólar caro. Pero cuidado, no se van al infinito. Vuelven a las valoraciones. Y luego normalmente dólar barato. Dólar caro, dólar barato. ¿Cuál es nuestra función? Mercado por mercado, ver primero cuáles son las desviaciones. Por ejemplo, la desviación máxima que alcanzó el dólar de caro es un 40% caro. La desviación más baja de dólar barato es casi un 40% barato. Entonces, una de las funciones básicas nuestras es ver para estos mercados. Primero, si estás barato o caro, ¿está claro? Segundo, ¿cómo estás de barato o cómo estás de caro? Porque si estás caro puedes estar un poco más caro y si estás barato puedes estar un poco más barato. Intentar ver los tiempos de recuperación. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es nuestra conclusión en el dólar? ¿Barato? No solo barato, barato ha llegado a su máxima desviación. ¿Qué creemos que va a hacer el dólar? Ir aquí. ¿Qué quiere decir ir aquí? 1,17 contra el euro. Con lo cual acumulamos barato. Porque una cosa está clara, cuando invertimos nosotros tenemos en cuenta que nuestros inversores ahorran en euros. Con lo cual, vamos a ver, si una empresa está barata en euros y una empresa está barata en dólares, miramos el dólar
O sea, la empresa y luego el dólar contra el euro. Entonces, lo que vamos a construir carteras es lo máximo baratos. Cuando el dólar está tan barato como ahora, ¿qué pasa? Compramos más empresas en dólares de lo normal. ¿De acuerdo? Esto es un poquito funcionamiento. Bueno, esto es un ejemplo en el dólar de Hong Kong, muy barato. Decirles, ¿qué divisas están baratas? Sencillamente, básicamente, dólar contra el euro. Dólar, libra, corona sueca y muchas de las divisas emergentes que tienen infravaloraciones contra nosotros de hasta un 50%. Mercados de deuda, solo os quiero decir que, bueno, creemos que los tipos van a subir más, hacemos lo mismo, valoramos qué tipos pagan, qué tipos deberían pagar, vemos las diferencias, pero solo una cosa con la deuda, cuidado con los flujos de dinero, porque ven, esto es en Estados Unidos, la línea roja, de aquí para arriba, quiere decir que los inversores compran bolsa, de aquí para abajo es que los inversores venden bolsa. Curiosamente, el máximo de entradas de flujos de dinero en renta variable fue en el año 2000, bolsa cara. Y las grandes salidas fueron 2003 y 2009, las grandes oportunidades de compra. Por eso les decía que un inversor que mire los flujos puede hacer cosas tan bien como un inversor que se dedica a hacer muchas otras cosas de valoraciones de empresas. Las masas suelen ir al revés. ¿Y cómo están las masas en renta fija? Pues miren, todo el dinero, la gran mayor parte de dinero que salió de renta variable fue a renta fija. Y los flujos de renta fija fueron tremendos. Y nosotros creemos que ahí esto ya está. De hecho, un poco la burbuja de la renta fija a largo plazo está pinchando ya desde agosto del año pasado, con caídas muy fuertes. Nosotros creemos que esto va a continuar. Finalmente les decía, fíjense, es muy curioso, nosotros es más fácil hoy aconsejar al inversor que invierte a 3-5 años que no al que invierte a un año. Porque el que invierte a 3-5 años, digamos, tenemos renta variable barata, muchas diferentes clases podemos invertir, pero el que invierte a corto plazo tiene mercados de renta fija más problemáticos. ¿Cuál es nuestra alternativa? Retorno absoluto. Que, curiosamente, nuestros productos de retorno absoluto, estos son lo que han hecho las bolsas desde los máximos, han caído, un inversor en bolsa estaría aquí, un inversor en un mixto habría perdido, y nuestros productos de retorno absoluto están bastante por encima del nivel anterior. O sea, por ejemplo, el año pasado dieron los dos productos que tenemos mezclados un 7,8%, que cuidado, es el doble de depósitos, pero es lo único que podemos ofrecer nosotros a la parte conservadora de la inversión. Y finalmente hay otra burbuja a evitar, que no voy a entrar si alguien quiere la discutimos, que es el oro. Analizamos oferta y demanda y es el oro. Entonces, bueno, también hay materias primas y yo diría que aquí hay un montón de cosas de mercados internacionales. Yo lo que diría aquí es, voy directamente a las conclusiones, pongo las del año pasado, que son estas, que podrían revisarse, y son las de este año, y son las siguientes. Punto número 1. Bolsa barata hay que comprar, o sea, es época de bolsa, y podemos tener 2-3 años muy buenos, y si no pasara nada raro, incluso una década muy buena, ¿de acuerdo? Pero de momento solo podemos decir 2-3 años. Los resultados empresariales siguen muy bien, el giro económico mundial da muy buenas perspectivas para un par de años más. La liquidez es muy importante. ¿Por qué la bolsa no cae incluso con cosas tan graves como lo de Libia, Túnez, Egipto, etcétera, etcétera, o el terremoto de Japón? Porque hay un aflujo de base. Y nosotros lo notamos, y esto se ha notado especialmente, empezó un poquito a finales del año pasado, pero este año hay trasvase de depósitos a renta variable, moderado, lo que ustedes quieran, pero lo hay, y un poco más de renta fija a largo plazo a renta variable. O sea, hay un flujo de liquidez entrando que soporta muy bien las cotizaciones. De momento el crecimiento seguirá liderando, con lo cual lo que decimos es comprar dentro de bolsa sectores cíclicos, es decir, industriales, emergentes, small cap, tecnología, y los defensivos, que son una oportunidad a la expectativa. Economía española, seguir evitando las empresas puramente que venden todo en el mercado español, 100% de su producto, y creemos que aunque el IBEX está muy barato y debería estar en 16.000, creemos que el gran momento del IBEX va a llegar cuando se resuelva el tema bancario español. En ese momento el IBEX sencillamente podría dispararse. Por eso nosotros quisiéramos que esto ocurriera pronto y de momento no en la vía lenta que decíamos. Luego, tenemos euros, aprovechémonos de que el euro está caro. Esto, hombre, quien quiera lo puede aprovechar para ir de vacaciones a Asia o a Estados Unidos, es una forma de aprovecharlo, pero el inversor tiene otra forma de aprovecharlo, que es comprar activos en estas divisas, lo cual le da una parte más de subida. Y finalmente, Japón, solo una cuestión. Japón es una gran oportunidad, pero por dos motivos. Primero, solo por uno. Antes les he dicho que el mundo crecía al 16% de los beneficios, ¿no?
Solo hay un lugar, emergentes y desarrollados muy parecido, no hay diferencias. Los emergentes este año no crecen más que los desarrollados. Solo hay un lugar en el mundo que los beneficios crecían claramente por encima: Japón. El crecimiento este año era 35%. Y ahora tenemos el terremoto, tsunami, etcétera, etcétera. Solo os voy a decir lo siguiente: 3 cosas rápidas, porque a nosotros lo único que nos ha hecho es comprar Japón, y además agresivamente. Punto número 1: el terremoto pasa en la parte más pobre de Japón, 4% del PIB. Punto número 2: el efecto en Japón es lo siguiente. Ha habido otros terremotos, ha habido Kobes, ha habido, digamos, lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, el mercado pasan de estas cosas. En Kobe se vio una cosa muy curiosa. Te cae la producción industrial muy fuerte el mes del terremoto, muy fuerte, y al mes siguiente te sube muy fuerte. Porque claro, una vez pasado el terremoto quedan 2 cosas. Primero, reemplazamiento de consumo por parte de las familias, y ahí entramos en Japón, es un país distinto en todo el mundo. Piensen que el japonés medio está muy capitalizado, la familia japonesa tiene mucho dinero. Creo que ahora recuerdo las cifras, por persona tienen $80.000 por persona, o sea, una familia 304.000, la media, esto la familia media, en medio en Japón. Entonces, lo que ocurrió en Kobe fue que, no sé, si el coche se les destrozó por el terremoto, el japonés medio primero se compró el coche al mes siguiente, y luego al cabo de 5 o 6 meses ya cobraría, o cuando fuera de la compañía de seguros. No es lo mismo en países con fuerte poder adquisitivo, no. Otro dato, y luego evidentemente está la reconstrucción. Lo que se vio en Kobe es que el PIB de Japón de momento tiene un impacto negativo y luego está 2 o 3 años creciendo por encima de la media, porque es la reconstrucción. Aquí creemos que va a ser menos porque saben ustedes que el año en Japón empieza el 1 de abril, con lo cual todo este año, que es donde debería notarse fuertemente este impacto, resulta que es un año donde vamos a ver reconstrucción en todo el año. Y sencillamente, por Japón les diría una última cosa, es decir, ¿quién va a pagar la factura de Japón? Las familias que no tienen asegurado, ¿de acuerdo? 2, por aquella parte asegurada van a pagar las compañías de seguro japonesas, que son las grandes vendedoras, son las que han tenido que vender acciones japonesas y son las que han tenido que vender acciones que tienen en el mundo, repatriar para pagar indemnizaciones. Hay una parte cubierta por reaseguradoras internacionales, la Munich Re y Swiss Re de este mundo, que curiosamente, el peor de los casos, les va a costar la mitad que el Katrina. O sea, los daños son más grandes en cuanto en su conjunto, pero los daños asegurados son más pequeños. Y cuidado, porque aquí nosotros estamos comprando muchas de estas Munich Re y Swiss Re en estos días de Japón. ¿Por qué? Porque además no tienen impacto en la crisis nuclear. Y además lo declararon. Y el mercado no les hacía caso y seguían cayendo esos días. El riesgo nuclear por tsunamis, terremotos y tal está excluido de las pólizas. ¿De acuerdo? Con lo cual ahí no va a haber impacto. Luego, ¿quién más lo va a pagar? El gobierno japonés. Porque aquí es verdad que se han visto afectadas pocas industrias, pero muchas carreteras que va a haber que reemplazar. Pero fíjense, solo en Japón, el ahorro que tienen las familias es tan grande que, suponiendo que no pagara nada al Estado, que va a pagar mucho, suponiendo que no pagara nada el gobierno, las aseguradoras japonesas, que van a pagar mucho, ni las reaseguradoras internacionales, suponiendo que todo lo tuvieran que pagar, todo, las familias, con el ahorro que tienen las familias japonesas, les costaría menos de un 2,5% de sus ahorros. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un país con enormes capacidades. Es un país con el cual nosotros estamos comprando, y no solo empresas de obra civil japonesa, que sí, sino otras muchas compañías. Y finalmente, hemos dicho un poco lo que creemos que hay que comprar, y hay que evitar 2 grandes burbujas que están en gestación. Una sería el oro, clarísimamente, y el otro la deuda, pero no la deuda a 2, 3, 4, 5 años. Ahí se abre mucha oportunidad. Cuando decimos bonos, deberíamos haber puesto que es lo que pensamos bonos a largo plazo, o sea, 10 años, 15 años. Por ejemplo, nosotros, bonos alemanes, ¿compramos cuando paga una rentabilidad del 3 y pico? No. ¿Cuándo empezaríamos a comprar bonos alemanes a 10 años? Cuando paguen un 5,20, un 5,30%, que es lo que le correspondería con la situación económica actual.